3. ¿Qué es el análisis económico? El punto central de todas las disquisiciones de los adversarios de la autodeterminación consiste en sostener que bajo el capitalismo o el imperialismo es inalcanzable. La palabra inalcanzable es frecuentemente usada en sentidos muy diversos y mal definidos. Por eso en nuestras tesis hemos insistido en lo que es indispensable en toda discusión teórica. Una explicación de lo que significa inalcanzable. Sin limitarnos a esto, tratamos de dar tal explicación. Todas las reivindicaciones democráticas son inalcanzables bajo el imperialismo en el sentido que políticamente son difíciles de lograr o completamente irrealizables sin una serie de revoluciones. Sostener que la autodeterminación es inalcanzable en el sentido económico es, sin embargo, absolutamente falso. Eso fue lo que sostuvimos. Es el punto principal de nuestras divergencias teóricas, una cuestión a la cual, en cualquier discusión seria, nuestros adversarios debieron prestar la atención debida. Obsérvese cómo trata el problema P. Kievsky. Rechaza definitivamente lo inalcanzable en el sentido de políticamente difícil de lograr. Da una respuesta directa en el sentido de económicamente inalcanzable. Significa esto, escribe, que la autodeterminación bajo el imperialismo es tan inalcanzable como la moneda trabajo bajo la producción mercantil. Comillas. Y contesta. Sí, significa exactamente eso. Coma. Pues lo que estamos discutiendo es la contradicción lógica entre dos categorías sociales. El imperialismo y la autodeterminación de las naciones, la misma contradicción lógica que existe entre otras dos categorías. La moneda trabajo y la producción mercantil. El imperialismo es la negación de la autodeterminación y ningún prestidigitador puede conciliar las dos. Por tremenda que sea la colérica expresión, prestidigitador, que nos lanza P. Kievsky, debemos, a pesar de todo, observarle que él simplemente no comprende qué quiere decir análisis económico. No debe haber contradicción lógica, a condición, naturalmente, de que exista un pensamiento lógico correcto, ni en el análisis económico, ni en el político. Por eso está completamente fuera de lugar invocar una contradicción lógica, en general, cuando lo que discutimos es un análisis económico y no político. Tanto el fenómeno político como el económico están incluidos en las categorías sociales. En consecuencia, después de haber contestado resuelta y directamente, sí, significa exactamente eso, es decir, la autodeterminación es tan inalcanzable como la moneda trabajo bajo la producción mercantil P. Kievsky echa a un lado todo el asunto yéndose por las ramas, sin ofrecer ningún análisis económico. ¿Cómo probamos que la moneda trabajo es irrealizable bajo la producción mercantil? Por el análisis económico. Y el análisis económico, igual que otros, excluye la contradicción lógica, toma las categorías económicas y solo las económicas y no las categorías sociales en general y de ellas deduce que la moneda trabajo es irrealizable. En el primer capítulo de El Capital no hay mención alguna a política o a formas políticas o a categorías sociales. El análisis toma solamente los fenómenos económicos, el intercambio de mercancías, su desarrollo. El análisis económico demuestra, mediante razonamientos,
lógicos, se entiende que la moneda trabajo es irrealizable en la producción mercantil. P. Kievsky no intenta hacer nada que se aproxime a un análisis económico. Confunde la esencia económica del imperialismo con sus tendencias políticas, como se desprende ya de la primera frase del primer párrafo de su artículo. He aquí esta frase: el capital industrial es la síntesis de la producción precapitalista y del capital comercial usurario. El capital usurario se convirtió en sirviente del capital industrial. Entonces el capitalismo sojuzga las diversas formas del capital y surge su tipo superior, unificado: el capital financiero. Por ello toda la época puede ser denominada la época del capital financiero, del cual el imperialismo es el sistema de política exterior que corresponde. Desde el punto de vista económico, esta definición no tiene ningún valor. En lugar de categorías económicas precisas solo hay frases. Sin embargo, es imposible detenernos en esto ahora. Lo importante es que P. Kievsky afirma que el imperialismo es un sistema de política exterior. En primer lugar, esto es, esencialmente, una repetición de la idea errónea de Kautsky. En segundo lugar, es una definición simplemente política y solo política del imperialismo. Al definir el imperialismo como un sistema de política, P. Kievsky quiere eludir el análisis económico que prometió hacer, cuando declaró que la autodeterminación es tan irrealizable, es decir, económicamente irrealizable bajo el imperialismo, como la moneda trabajo bajo la producción mercantil. Kautsky, en su polémica con los izquierdistas, declaró que el imperialismo era simplemente un sistema de política exterior, es decir, las anexiones, y que sería erróneo denominar imperialismo a una determinada etapa o nivel económico en el desarrollo del capitalismo. Kautsky está equivocado. Por supuesto, no es pertinente discutir palabras. No es posible prohibir el uso de la palabra imperialismo en este u otro sentido. Pero si se quiere discutir hay que definir con exactitud los conceptos. Desde el punto de vista económico, el imperialismo o la época del capital financiero no se trata de palabras, es la etapa superior de desarrollo del capitalismo en el cual la producción ha alcanzado tan grandes e inmensas proporciones que el monopolio reemplaza a la libre competencia. Esa es la esencia económica del imperialismo. El monopolio se manifiesta en los trusts, en los sindicatos, etc., en la omnipotencia de los bancos gigantescos y en el acaparamiento de las fuentes de materias primas, etc. Punto y coma. En la concentración del capital bancario, etc. Todo depende del monopolio económico. La superestructura política de esta nueva economía, del capitalismo monopolista, el imperialismo es el capitalismo monopolista, es el paso de la democracia a la reacción política. La democracia concuerda con la libre competencia. La reacción política concuerda con el monopolio. El capital financiero tiende a la dominación, no a la libertad, dice con razón R. Hilferding en su Capital financiero. Es fundamentalmente erróneo, antimarxista y anticientífico separar la política exterior de la política en general, ni que hablar de oponer la política exterior a la interior.
Tanto en política exterior como interior, el imperialismo tiende hacia la violación de la democracia, hacia la reacción. En este sentido, el imperialismo es, indiscutiblemente, la negación de la democracia en general, de toda la democracia y no solo de una de sus reivindicaciones, la autodeterminación de las naciones. Al ser una negación de la democracia en general, el imperialismo es también una negación de la democracia en el problema racional, es decir, la autodeterminación de las naciones. Busca violar la democracia. La realización de la democracia es en el mismo sentido y en igual grado más difícil bajo el imperialismo comparado con el capitalismo premonopolista. ¿Cómo es más difícil lograr una república, una milicia, elecciones de los funcionarios públicos por el pueblo, etcétera? No se puede ni hablar de que la democracia sea, económicamente, inalcanzable. Posiblemente, p. Kievsky se dejó seducir aquí por el hecho, además de su incomprensión general de las exigencias de un análisis económico, de que el pequeño burgués considera la anexión, es decir, la apropiación de territorios extranjeros contra la voluntad de sus pueblos, o sea, la violación de la autodeterminación, como equivalente a la expansión del capital financiero sobre un territorio económico más vasto. Pero no se debe encarar las cuestiones teóricas desde un ángulo pequeño burgués. El imperialismo es, desde el punto de vista económico, capitalismo monopolista. Para alcanzar el monopolio completo, hay que eliminar toda competencia, no solo del mercado interno del Estado dado, sino también del mercado exterior, en todo el mundo. Es posible económicamente en la época del capital financiero eliminar la competencia inclusive en un país extranjero. Por supuesto que sí. Se hace a través de la dependencia financiera del competidor y del acaparamiento de sus fuentes de materias primas y eventualmente de todas sus empresas. Los trusts norteamericanos son la expresión máxima de la economía del imperialismo o capitalismo monopolista. Para eliminar al competidor no se limitan a medidas económicas, sino que recurren constantemente a medidas políticas e inclusive a métodos criminales. Sin embargo, sería un error muy grave creer que los trusts no pueden establecer su monopolio por métodos puramente económicos. La realidad nos demuestra ampliamente que es posible. Los trusts socavan el crédito de sus competidores por intermedio de los bancos. Los dueños de los trusts se convierten en los dueños de los bancos. Acaparan las acciones, el suministro de materiales a los competidores. Los dueños de los trusts se convierten en los dueños de los ferrocarriles. Acaparan las acciones. Los trusts venden por cierto tiempo por debajo del costo, gastando millones en esto para arruinar al competidor y entonces acaparar sus empresas, sus fuentes de materias primas, minas, tierras, etc. He allí un análisis puramente económico del poder de los trusts y de su expansión. He ahí el camino puramente económico hacia la expansión. El acaparamiento de fábricas y empresas, de fuentes de materias primas. El gran capital financiero de un país puede siempre acaparar a sus competidores de otro país, políticamente independiente, y constantemente lo hace. Esto es completamente realizable desde el punto de vista económico. La anexión económica es plenamente realizable sin la anexión política y tiene lugar a menudo.
En la literatura sobre el imperialismo encontrarán a cada paso informaciones de que la Argentina, por ejemplo, es en realidad una colonia comercial de Inglaterra o que Portugal es en realidad un vasallo de Inglaterra, etc. Y en realidad es así. La dependencia económica respecto de los bancos ingleses, las deudas a Inglaterra, la adquisición, por parte de Inglaterra, de sus ferrocarriles, minas, tierras, etc. Todo ello permite a Inglaterra anexarse estos países económicamente sin violar su independencia política. Autodeterminación de las naciones significa independencia política. El imperialismo trata de violar tal independencia porque la anexión política hace a menudo más fácil la anexión económica, más barata, es más fácil sobornar a los funcionarios, asegurar las concesiones, implantar una legislación ventajosa, etc., más conveniente, menos enojosa. De igual modo el imperialismo trata de reemplazar la democracia en general por la oligarquía. Pero hablar del carácter económicamente inalcanzable de la autodeterminación bajo el imperialismo es completamente absurdo.